Buenas tardes a los que estáis escuchándonos desde España y buenos días a los que estáis al otro lado del charco. Hoy, como sabéis, vamos a hablar de las operaciones que están detrás de un e-commerce. Para empezar, para los que no me conocéis, soy Cayetana Pablos, directora general de Blue Bottle Biz. Blue Bottle Biz es la plataforma de conocimiento especializada en temas de empresa. Lo que hacemos es que albergamos la mayor biblioteca digital en temas de empresa, con libros, revistas y vídeos. Por otro lado, pues permitimos que trabajéis en los contenidos y, en tercer lugar, pues podéis conectar con las personas para acceder a esa red de expertos y de conocimiento. Anteriormente he estado trabajando pues, en e-commerce, sobre todo en la última empresa fue Grupalia, y hoy lo que queremos un poco es pues, trasladaros las mejores prácticas para que conozcáis qué hay detrás de un e-commerce desde el punto de vista de las operaciones. Este, como sabéis, ya es el tercer webinar que hacemos en temas de e-commerce. El primero fue consejos para mejorar un e-commerce, el segundo las tecnologías y ahora las operaciones. Os he dejado los links por si alguno no habéis podido visto las anteriores para que pues, veáis las otras unidades si os interesan. Y vamos a pasar un poco a explicar cuál es la dinámica que siguen los webinars. Al principio vamos a hacer 30 minutos de exposición, vamos a ver los distintos temas. Después pararemos durante 5 minutos donde tendréis tiempo para enviarnos las preguntas o cuestiones que os hayan salido. Por lo tanto, si hay alguna cuestión o duda de la exposición que estamos haciendo, podéis apuntarla en un papel y en ese tiempo de desconexión os la enviáis. Y habrá al final pues, 10 minutos para dar respuesta al mayor número posible de esas preguntas que nos planteéis. Pues bien, ahora que ya hemos visto cómo funciona el webinar, vamos a ver la estructura de los temas que vamos a tratar hoy, que vamos a intentar cubrir. Como veis son 6 puntos. El primero de ellos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de operaciones dentro de un e-commerce. Después las soluciones logísticas por las que podemos optar. A partir de ahí veremos algo muy concreto de la logística que son las devoluciones, que a veces se nos olvida, ¿no?, esa parte del proceso. Veremos brevemente la atención al cliente como parte, ¿no?, de integración y control de calidad de todo lo que son las operaciones de un e-commerce y finalmente las mejores prácticas y las conclusiones. Bueno, pues vamos a empezar con los factores que tenemos en cuenta a nivel de operaciones en un e-commerce. Para empezar, vamos a ir un poquito hacia atrás. ¿Por qué es tan importante el e-commerce? Y ya lo venimos diciendo en sesiones anteriores. Bueno, pues en el 2014, según los últimos datos, estamos hablando ya de 1,5 trillones de dólares que se han movido a través del e-commerce. Por lo tanto, las dimensiones que está cobrando y la importancia que tiene dentro de todas las industrias es creciente, está en aumento y creo que hoy en día prácticamente no podemos decir que hay ningún negocio que no tenga una pata dentro del e-commerce. Es decir, tenemos negocios como el de Amazon, que podéis ver una noticia que es antigua, ya es del 2012, que es un negocio nativo, 100% online, donde pues ya en el 2012 decían que hacían al segundo 306 operaciones. Por lo tanto, os da esas dimensiones, pero también tenemos empresas tradicionales o no tan tradicionales, en el caso de Starbucks, ¿no?, que como sabéis lo que hacen es dan cafés, son cafeterías, que están intentando lanzar para este año un servicio de suscripción, por lo tanto de e-commerce, para que todos los días pues, en Nueva York la gente pueda tener un café en su oficina, o negocios más tradicionales, como es el caso de Walmart, que bueno, pues es los grandes supermercados en Estados Unidos que entran y hacen una disrupción dentro de su modelo de negocio para entrar en el mercado online. Por lo tanto, el e-commerce y las operaciones de un e-commerce son importantes no solo para los negocios que empiezan 100% nativos en Internet, sino también para aquellos que vienen de otro tipo de industrias o que tienen negocios más tradicionales y que tienen que incorporarse ahora al e-commerce, ¿no? Y por eso le vamos a dar importancia a la parte de operaciones. Cuando hablamos de operaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿cuáles son las fases en las que tenemos que estar pensando? Pues por un lado, yo siempre digo que hay que hacerlo de la forma más lógica. Pensemos que nosotros vamos a una página web y queremos comprar algo y todo el proceso que hay detrás para que sea posible que reciba ese producto en casa. Hay una parte previa que es que ese producto tiene que estar ya en algún sitio, es decir, el e-commerce tiene que haber recibido el producto, tiene que haberlo guardado en un almacén. Después tiene que ser capaz de recibir el pedido, ¿no? Cuando yo voy a la web y pongo, pues quiero 3 unidades de este producto, ¿no? Pues tiene que enviarse una orden de compra al e-commerce en sí
comprobar que existe ese producto dentro y ahí detrás, una vez que se recibe la orden, se va a hacer el picking, es decir, se va a coger el producto en sí, se va a empaquetar y ya pasa a la parte de envío. Es decir, desde que está empaquetado y se llega a la otra casa. Y luego hay dos fases que están detrás, pero bueno, yo siempre digo que más que detrás están continuamente en relación de forma horizontal con todo el proceso, que son las devoluciones, que es un tema además que legalmente tiene mucho peso, que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de establecer el proceso y que tienen un coste para los negocios online, y la parte de atención al cliente, que bueno, ya lo veremos más en detalle, pero al final es una especie de control de calidad de todas las operaciones que tenemos establecidas en nuestra empresa, porque nos va a permitir conocer de primera mano del cliente si estamos haciendo las cosas bien o si estamos fallando. Y todo ello, para que funcione bien y que podamos optimizarlo a mejor forma, tiene que tener unos sistemas de información muy bien preparados, y por otro lado tenemos que tener unas métricas que nos permitan estar continuamente mejorando, optimizando y aportando más valor al negocio. Entonces sí que tenemos que tener en cuenta, si hemos hablado en otros webinars sobre temas más relacionados con el marketing, con las plataformas, las tecnologías, en este caso las operaciones son medir, 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 es decir, tener todos los datos, tener la trazabilidad del usuario y estar continuamente mejorando para ofrecer una mejor experiencia al usuario, que se fidelice a la empresa, porque al final pues hemos sido capaces de enviarle y gestionar un poco sus expectativas de acuerdo a lo que iba a recibir, ¿no? Y esto es a lo que nos referimos con la parte de operaciones. Bien, ¿por qué es importante las operaciones? Pues por ese compromiso, al final, o promesa. Cuando nosotros establecemos una relación online con los clientes que compran un producto, ese cliente tiene unas expectativas respecto al producto que va a recibir, tiene unas expectativas respecto al producto, cómo lo va a recibir, y tiene unas expectativas respecto a el tiempo en el que lo va a recibir. Entonces nosotros, como empresa de e-commerce, hacemos una promesa a ese usuario para que, bueno, pues no pague por ese producto o servicio. Por lo tanto, si falla algo dentro de las operaciones, estamos rompiendo la promesa por el cliente y vamos a perderlo, generando pues un agujero en la empresa, porque al final siempre hemos dicho que es muy importante no solo captar usuarios, sino ser capaces de estirar pues todo el valor que tienen dentro de la empresa para que permanezcan más tiempo, compren más productos y por lo tanto pues aumente la rentabilidad y la viabilidad de nuestro negocio a medio y largo plazo. Partiendo de esa promesa, tenemos que entender la diferencia entre las operaciones tradicionales de los negocios de retailer con las operaciones de un e-commerce. Tienen puntos en común, pero tienen puntos distintos. ¿Qué es lo que les diferencia? En primer lugar, la trazabilidad. Cuando nosotros vamos a una tienda física, ¿qué ocurre? Que vamos, vemos el producto que hay y compramos o no. Y en ese mismo momento hacemos la decisión y nadie puede ser capaz de saber exactamente o guardar esos datos de quién se ha ido, quién no se ha ido, por qué, es que no había la talla, no le gustaba el color. Cuando eso lo pasamos al mundo online, toda esa información queda registrada. Es decir, tenemos todos los datos respecto a qué está pasando desde que una persona llega a nuestra tienda hasta que sale. Y eso es una gran ventaja, porque no es que falle más que en físico, sino que podemos mejorarlo porque tenemos los datos. Y esa es la primera ventaja del e-commerce. Pero por otro lado tenemos una desventaja, y es que los costes aumentan. ¿Por qué aumentan? Porque cuando el cliente va a una tienda física, pues se lleva el producto y no hay que enviárselo normalmente. Hay algunas en las que sí, pero normalmente pues lo compra en la misma tienda. Cuando establecemos un e-commerce, pues el cliente se puede llevar el producto, luego, bueno, hay que enviárselo, después se puede devolver, ¿no? Y todo eso al final pues incurre en unos mayores costes a la hora de plantear la rentabilidad de nuestro negocio. Por lo tanto, bueno, pues esos son los dos pilares que tenemos que tener en cuenta. La trazabilidad, y volvemos a que el mundo del e-commerce es un mundo el mundo de las operaciones es un mundo de métricas y de sistemas de información, y por otro lado que hay que tener mucho cuidado con la rentabilidad y hay que tener muy medidos esos costes para asegurar la rentabilidad de nuestro negocio. Bueno, pues ya hemos visto lo que era el primer punto, que eran algunos factores y una introducción al mundo de las operaciones dentro del e-commerce. Vamos a ver algunas de las soluciones logísticas que podéis optar. Bueno,
Se puede dividir de muchas formas y es difícil estandarizar las soluciones logísticas. ¿Por qué? Porque dependerá de nuestro tipo de negocio, dependerá del tamaño, dependerá del momento en el que estamos, dependerá geográficamente en qué mercado estamos y qué mercados queremos abarcar. Pero sí que os he querido hacer una pequeña estructura para que tengáis pues, factores a la hora de decidir, basado sobre todo en el nivel de ingresos y el volumen que mueve un e-commerce. Entonces, la tasa que estamos utilizando es una proyección de los ingresos. ¿Cómo se calcula? Pues al final es muy sencillo, es los ingresos que tenemos un determinado mes, si los multiplicamos por 12 nos daría la proyección anual que tenemos de ingresos. Bueno, pues teniendo ese dato podemos estar en una fase de lanzamiento por debajo de los 300.000 euros, en una fase de crecimiento que vendría hasta los 20 millones de euros, de escalabilidad hasta los 100 millones de euros y ya de infraestructura más allá de los 100 millones de euros. Bueno, pues hay muchos negocios en todas estas líneas. Creo que quizás las que vamos a detenernos más en profundidad son las de lanzamiento y crecimiento. La de escalabilidad e infraestructura se corresponden más pues, con temarios a lo mejor de otros MBAs en temas ya muy específicos de logística. Pero bueno, vamos a ver un poco cuáles son los parámetros y las cuestiones que tenemos que tener en consideración a la hora de buscar una solución logística para estos momentos de nuestro e-commerce. Y empezamos con el primero, que es el de lanzamiento. ¿Cuáles son los e-commerce que están en fase de lanzamiento? Pues de cifra aproximada vamos a poner hasta los 300.000 euros y es, como digo, aproximada. ¿Qué características hay? Bueno, pues que normalmente vendemos pocos productos porque estamos arrancando, estamos empezando el negocio y que lo hacemos todo pues, casi o desde casa o desde la oficina, ¿no? Es un poco el do-it-yourself americano. Como veis, estas son las fases por las que pasamos. Por un lado, los proveedores envían los productos a nuestra casa u oficina, nosotros mismos los almacenamos y gestionamos las existencias. De hecho, pues empezamos a recibir los pedidos y a veces a lo mejor pues a la hora de comer se empaquetan los pedidos y ya se tiene un acuerdo con una empresa de envíos para que los lleve a cada una de las casas, ¿no? Normalmente, ¿qué característica hay común? Que estamos gestionando el sistema de información a través de Excel y hay que tener mucho cuidado porque pueden perderse datos, hay que conciliar muy bien las cuentas y estamos aprendiendo del proceso. Pero esta fase es importante porque nos va a ayudar mucho a entender cómo funciona la logística, nos va a ayudar mucho a entender cómo compran nuestros usuarios y qué problemas podemos tener, y si guardamos esos datos y tenemos pues siempre una perspectiva de aprendizaje en este proceso, serán claves para que cuando crezcamos más y ya pasemos a otro tipo de sistemas funcionen correctamente. Bueno, después de esta fase de arranque, en la que, como decíamos, pues, hacemos la logística como podemos, pasamos ya a una fase de crecimiento, que sería de esos 300.000 euros anualizados hasta los 20 millones de euros. Lógicamente, es un marco tan grande que es posible que los proveedores logísticos con los que trabajéis no sean los mismos cuando estáis en medio millón de euros que cuando estamos ya en 5 millones de euros. Pero la característica común en este ancho de banda, como quien dice, sería que hay que externalizar los servicios. Ya no podemos estar gestionándolo internamente porque no ofrecemos un buen servicio. Es muy costoso para nuestro equipo, que tiene que estar centrado en otras cosas, hacerlo internamente, y buscamos un partner o una alianza con otras empresas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que los proveedores envían los productos ya no a nuestra oficina, sino que normalmente a un operador logístico que lo va a almacenar, y nosotros, cada vez que hay una orden de compra, se va a enviar a ese mismo operador logístico y será el operador logístico el que empaquete, haga el pedido y desde ahí ya se envíe a los clientes. Entonces, lo que decíamos, aquí habrá que tener en cuenta pues, distintos factores, pero es muy normal y habitual el no trabajar únicamente con un único operador logístico, sino trabajar con varios. ¿Por qué? Pues os cuento el caso de España, pero luego cada país trabaja de forma distinta, ¿no? Y son situaciones muy similares tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Los costes de cada empresa o de cada operador logístico pueden variar en función del tamaño de producto que enviemos, pueden variar en función de la distancia a lo que lo enviemos, y se suelen crear matrices en las cuales para determinados tipos de productos y distancias a las que se envía se trabaja con unas personas y de otra forma con otros. ¿Para qué? Para, de nuevo, tratar de optimizar el coste que merma la rentabilidad de nuestro negocio en el medio plazo. Y luego ya está la siguiente fase, que sería una fase
de escalabilidad, es decir, ya hemos superado los 20 millones de euros y ¿qué queremos hacer? Ahora la logística pasa a ser ya, en lugar de vamos a ver cómo solucionamos la logística, vamos a ver cómo nos diferenciamos de la competencia a través de la logística. ¿A qué nos referimos con eso? Que la logística puede ser un pilar sobre el cual, mejorando los procesos, internalizándolos y mejorando la calidad, nos ayude a fidelizar a los clientes. Estamos ya en negocios en los que existe una mayor competencia y, por lo tanto, a la hora de captar a un cliente, ya no solo es que el producto sea bueno, sino que también toda la experiencia, ¿no?, de cómo recibe el paquete, si se lo ha empaquetado bien o no, si se le ha dado una esquina o no, bueno, eso hará que en el futuro compre o no compre a través de nuestro e-commerce. Por lo tanto, lo que nos planteamos ya son inversiones muy cuantiosas, porque estamos hablando de tener nuestra propia nave, de comprar unas cadenas, en fin, son inversiones bastante fuertes y que hay que tener muy claro es cuándo se da el paso. Hay gente que hace caminos intermedios, es decir, antes de comprar su propia infraestructura para ellos mismos, pues colaboran con otras empresas que ya las tengan, pero que tienen vacíos o huecos, ¿no?, en los cuales pues, no cubren el 100% del espacio, del tiempo que necesitan o del que disponen y podemos aprovecharnos a través de acuerdos. Pero bueno, estamos hablando ya de nuevo de unos negocios con unas dimensiones y un tamaño pues, muy superior a lo que hasta ahora habíamos estado hablando. Y ya al final viene el último salto, ¿no?, que ocurre para aquellas empresas que son más de 100 millones. Yo os pongo dos ejemplos, ¿no?, Zara o Amazon. Aquí las preguntas ya no es cómo mejoramos el proceso, sino que empezamos a hablar de centralizar o no la logística y sobre todo, bueno, si la vamos a centralizar, ¿dónde? Son dos ejemplos opuestos. Zara, como sabéis, centraliza todo desde España, y desde España se envía a todos lados, y Amazon, en cambio, pues tiene distintos almacenes a nivel mundial, desde los cuales pues da soporte a todos sus clientes. Estos ya, pues como os comentaba, habría que entrar muy en profundidad en ellos, pero bueno, sí que habéis visto, yo creo, y se entiende pues esa evolución desde las empresas que están arrancando, que el proceso de logística se cubre como podemos, ¿no?, a través de Excel y gestionándolo muy internamente con el equipo propio que tenemos. Pasamos después por una etapa en la que se trata de externalizar y después revertimos el proceso, ¿no?, tratamos de integrarlo dentro y optimizarlo al máximo posible. A la hora de estudiar qué alternativa por la que optamos, es un tema de costes y de números. Tenemos que entender muy bien dónde estamos ya a nivel de cada uno de nuestros productos, qué impacto está teniendo en nuestra línea de resultados. Hay el coste al que compramos el producto, pero después está el coste de envío de los proveedores a nuestro almacén, el coste de almacenaje, que no es solo almacenaje, sino es que hay que etiquetarlo, hay que ponerle un SKU, hay que meterlo en un inventariado, hay que controlar que no pase nada, hay que meter una serie de seguros. Después está el coste de salida del almacén y después está el coste de empaquetamiento y envío. Todo ello es el coste que va a tener la operación a nivel logístico. Y de nuevo, no se trata solo de tener el agregado de cuánto nos cuesta al mes, sino ser capaz de repercutirlo a nivel producto. ¿Por qué a nivel producto? Porque esto nos va a permitir ver incluso si hay productos que son más rentables o menos rentables, si hay proveedores que nos funcionan bien y mal, y es un proceso interesante porque nos daremos cuenta que puede haber productos que se venden muy bien, pero que en realidad no están siendo rentables para el negocio, o bien porque el coste de logística es muy alto, o bien porque las incidencias que estamos teniendo con el cliente son muy altas, y eso es, de nuevo, más coste para el producto y por lo tanto menos rentabilidad, y en base a ello tendremos que tomar decisiones de negocio pues importantes y decisivas y que nos van a ayudar a mejorar esa rentabilidad. Y ahora vamos un poco a lo que hemos dicho con todo, es decir, hemos visto que la logística es importante, es un tema de números, que en función de la fase en la que nos encontremos tendremos que optar por un modelo u otro, pero hay algo que es común a todas las etapas y es los sistemas de información, ya sea a través de un Excel, ya sea a través de un ERP. Hay que pasar muchísima información cuando estamos hablando de operaciones y cuando estamos hablando de entregar productos o servicios a nuestros clientes. Y aquí veis un poco pues, todos los players o todos los distintos agentes, ¿no?, que están dentro de la empresa que van a estar intercambiando información. Por un lado tenemos la plataforma en sí, ¿no? Pues ya sea un Shopify, sea un Magento, ¿no?, que estuvimos comentando la otra vez,
Esa plataforma, cada vez que un cliente hace una solicitud y hace un pedido, va a tener que estar enviando información para saber, oye, qué pedido se ha pedido, si está comprobar que está en stock o no, porque si no, no podemos vender algo que no tenemos, y eso genera un circuito de información. Por otro lado, hay que hablar con el proveedor logístico, si lo tenemos, es decir, el proveedor logístico tiene que estar continuamente recibiendo la información de los pedidos, pero también enviando en qué estado están los pedidos, si el producto está en stock o no, si se ha estropeado algo en el almacén. Esa información tiene que estar continuamente actualizada. De nuevo, también con el sistema contable, porque hay un tema de amortización de productos, productos perecederos o no perecederos. Los temas de las tecnologías, por ejemplo, pues sabemos que en muy poco tiempo pues son el valor que tienen dentro de nuestros almacenes y nuestro activo cae enormemente, y eso tiene que estar, toda la parte contable tiene que tenerlo en consideración. Y luego finalmente el customer service, todo lo que es la atención al cliente. Para dar una buena atención al cliente es importante pues lógicamente escuchar a los clientes y tener canal para que nos llegue la información, pero también que las personas que están haciendo atención al cliente tengan acceso a la información del usuario, a la información del almacén, a la trazabilidad respecto a dónde están los paquetes, ¿no? Y de tal forma que cuando un cliente los contacten puedan dar una información adecuada. Bueno, pues todos estos flujos de información, dichos de forma breve, pero que pone de manifiesto la complejidad y la cantidad de datos que se mueven dentro de un e-commerce cuando nos ponemos desde el punto de vista de las operaciones. Y de nuevo, va a haber que tener muy claras ciertas decisiones de qué estamos utilizando para manejar toda esta información. Desde un Excel, que es la forma más sencilla cuando empezamos un negocio, a sistemas de integración tipo ERP que nos ayuden pues, a conectar a todas esas fases y esos sistemas de información. Bueno. Ahora que hemos visto un poco todas a líneas, ¿no?, en función del tamaño, os vamos a comentar el dropshipping. El dropshipping es una función que puede funcionar muy bien. ¿El dropshipping qué implica? Implica que los proveedores, en vez de enviar el producto a un proveedor logístico, un operador logístico o a nuestros propios almacenes, se lo van a enviar directamente al cliente. Por lo tanto, van a abaratar mucho el coste de la logística. Esto funciona muy bien, por ejemplo, en temas de muebles, porque es un producto que cuesta mucho mover y entonces a veces es el proveedor el que lo envía al cliente, o en temas de productos perecederos porque tienen una logística más compleja, donde no se puede perder la cadena de frío y por lo tanto también pues, necesitan más especialidades. Ventajas, pues va a mejorar el flujo, al final va a ser más rentable para la empresa, pero también perdemos el contacto y perdemos información y la centralización de lo que estamos haciendo de cara al cliente. Y bueno, esto ha sido un poco de forma abreviada, pero todo lo que está relacionado con las opciones logísticas. Algo muy concreto, las devoluciones. Las devoluciones es algo que tenéis que tener muy en consideración a la hora de costes, porque aproximadamente, dependiendo del negocio, va a tener un impacto entre el 17 y el 25% de lo que estáis vendiendo. Es decir, hasta un cuarto de lo que vendéis va a estar devolviéndose a la empresa. Y además hay una obligación legal que tendréis que comprobar en función del país en el que estamos para ver qué periodos de tiempo tiene y quién incurre en los costes. En concreto en España se puede devolver el producto por dos causas, por desistimiento o disconformidad. En caso de desistimiento son 14 días naturales y simplemente pues, el usuario dice que lo quiere devolver, tampoco tiene que dar mucha causa de por qué, y salvo que las condiciones de uso digamos algo, es el propio e-commerce el que tiene que hacerse cargo de los gastos. Y en cambio de disconformidad, bien porque el producto esté roto o no es exactamente lo que ha pedido, pues el cliente puede optar por cambiarlo o por arreglarlo y sin incurrir en los costes, ¿no? Por lo tanto, tendréis que tenerlo en consideración a la hora de verlo. Pasamos ahora a la parte de atención del cliente y ya de forma breve porque nos da tiempo para todo. Pero ¿qué es la atención al cliente? La atención al cliente es una parte fundamental de nuestro negocio porque es una evaluación continua que tenemos. Nos permite controlar cómo de bien o mal estamos haciendo las cosas porque quien decide si está bien hecho o mal hecho es el cliente y sí el que tiene la razón, ¿no? Por lo tanto, por un lado tenemos que tener canales abiertos para recibir esa información, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de teléfono, ya sea a través de la propia web, a través de chats desde la plataforma o por emailing, que serán la recepción de esa información y esas peticiones que a veces serán positivas y otras veces pues, serán problemas en nuestro sistema. Y por otro lado, lo que decimos, muy importante, dar acceso a todos los equipos de Customer Service a poder recuperar rápidamente la información respecto a ese cliente que ha comprado
comprado antes, qué problemas ha podido tener o no, si ha llamado antes o no ha llamado antes, el tracking de información del envío, dónde está su paquete, qué ha pasado, ha habido un problema, el proveedor no ha sido capaz de entregar el stock a tiempo y por lo tanto nos vamos a retrasar a 5 días. Y por último, tener muy sistematizadas las políticas de cómo va a trabajar nuestro equipo de Customer Service. Si hay un error de la empresa o hay un retraso, les vamos a dar un cheque de 5 o de 10 euros, vamos a correr nosotros con los costes, ¿qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar para que seamos capaces de una experiencia a veces negativa, recuperar a ese cliente y que se quede con el efecto wow de qué barbea, me han tratado muy bien, se han hecho cargo del problema y confío en esta empresa, que es lo que al final tenemos que buscar. Y ese es el objetivo básico de toda la parte de Customer Service. Hay muchísimas plataformas hoy en día que nos ayudan a hacerlo, que incluso podemos sistematizar tickets, tienen capacidad de leer a nivel del lenguaje natural, entender qué está pasando, ¿no? Y darle salidas, y tendremos que tener también capacidad de ver, oye, qué tiempo vamos a dar de respuesta. Recordemos que vivimos en un mundo inmediato y nos lo van a pedir que sean respuestas muy rápidas y de nuevo, medir todo para que la máquina funcione perfectamente y poco a poco vayamos creciendo. Pues bien, vamos a ver algunos casos de mejores prácticas. La primera de ellas es planificar el stock. Si alguien entra en nuestra tienda y no tenemos el producto, es un cliente que perdemos. Y además en un solo clic se va al otro lado. Por lo tanto, parte del éxito de nuestras operaciones va a estar en ser capaces de planificarlo. ¿Cómo lo hacen las empresas? Pues el caso de Amazon, por ejemplo, se basa en ser capaces de prever la compra que se van a realizar. ¿Cómo? Viendo la conversión de las campañas, es decir, hacer un análisis histórico de ese producto que se está vendiendo antes, cuántas páginas vistas hay, es decir, cuántos usuarios han entrado a esa página de ese producto y qué porcentaje han comprado, eso lo llamamos la conversión, y multiplicarlo por la previsión de tráfico para esa campaña. Es decir, si estamos continuamente creciendo un 10% de tráfico orgánico, de más gente que está entrando a la página web, pues lo tendremos en consideración, sabremos cuánto tiempo necesitamos para que ese pedido nos llegue y trataremos de optimizarlo al máximo. ¿Qué pasa? Que si no lo optimizamos adecuadamente vamos a estar incurriendo en más costes de almacenaje, por lo tanto baja la rentabilidad de nuestro negocio, pero si se rompe el stock y no tenemos el producto cuando el cliente entra, no vamos a ser capaces, vamos a estar perdiendo ventas y se está yendo el cliente además a la competencia. Entonces hay que encontrar ese equilibrio y es un tema de estar continuamente analizando, continuamente midiendo y depurando los sistemas de planificación y de previsión de las ventas. Otro caso y buenas prácticas, utilizar para aquellas empresas que tengan una logística ya física, como el caso de Zara, es permitir a los clientes que si bien la compra la hacen online, la pueden hacer en las tiendas. Esto nos reduce el coste porque no vamos a tener que mandar un mensajero a por el paquete y traerlo de vuelta a la tienda. Es el propio cliente el que lo va a dejar las tiendas. Por lo tanto, si contamos con un negocio que ya tenga esa presencia física, pues un ahorro enorme. La tercera, ¿qué es? Que es muy importante, el estocaje. Cuando contamos con producto y tenemos almacenes, el producto hay que darle salida. ¿Por qué podemos tener devoluciones? Por dos razones. O producto que se deprecia porque nos ha vendido, hemos comprado más o tenemos en stock más de lo que hemos necesitado o hemos vendido, o porque tenemos devoluciones. Esto hay que liquidarlo cuanto antes porque es coste de almacenaje y producto. Entonces hay distintas formas de hacerlo. Una de ellas es utilizar la propia web para hacer campañas de descuento, es decir, oye, pues sacamos productos, por ejemplo, si es tecnología, pues hacer un refurbish, ¿no? Un producto que se la ha mejorado y lo sacamos con un descuento. O producto que es de la temporada pasada, pues con unas rebajas muy fuertes. Hay que intentar liquidarlo. Si por la parte online no funciona o todavía quedará algo que no se ha conseguido vender, se pueden hacer también, que lo habréis visto, pues son pequeños, pues un día, ¿no? Pues incluso pues en un garaje o en un hotel, que se dice, oye, pues vamos a una tienda, un Privalia o un Bybit, pues hace una jornada donde tú puedes ir y comprar físicamente el producto. Es otra forma de sacar. Y si al final todo eso no funciona, ya la última parte es que se vende al peso. Entonces es importante intentar no llegar a la venta al peso, sino intentar liquidar el producto antes de que pase. Pero eso hay que tener muy buenos sistemas de información donde sepamos qué producto tenemos en stock, qué se está depreciando y qué tenemos que dar salida para que no nos suponga un coste en la empresa. Y la última práctica son las blacklists. Lo bueno es que como tenemos mucha información y sabemos qué clientes nos llevan, qué productos, pues al final se trata de hacer un pequeño filtro, es decir, ver por producto y por proveedor el número de incidencias.
Entonces tendremos detrás listas donde sepamos que hay determinados proveedores con los que trabajamos mal. ¿Por qué? Porque el producto no nos llega a tiempo, porque no da una buena experiencia de uso y luego se rompe en el cliente. O incluso hay proveedores que el proveedor nos puede funcionar bien, pero hay determinados productos que no están siendo problemáticos. Pues es importante analizarlo y crear estos blacklists y ver qué coste tiene en toda la parte de logística y de customer service, sobre todo cómo se imputa cada una de esas campañas de producto y ver si esto nos es rentable o si no nos es rentable. Porque al final un cliente que está comprando a través de nuestra página, si tiene una mala experiencia, no va a ser solo mala respecto a ese producto que se le ha podido romper, sino que va a ser mala respecto a nuestra propia marca. Entonces tenemos que cuidarlo mucho y de nuevo es un tema de medir. Bueno, pues ahora que hemos visto ya las mejores prácticas, de conclusiones, y yo creo que ya sabéis cuál va a ser, hay que medirlo. El mundo de las operaciones es un mundo de medición, es un mundo de analíticas, es un mundo de sistemas de información. Y os pongo la frase de Peter Drucker: "If you can measure it, you can improve it". Es muy importante que todo lo que vayamos haciendo aprovechemos la gran ventaja de lo que es el e-commerce y lo midamos y estemos continuamente en un proceso de mejora. No hay que esperar un año o 3 meses para mejorar, sino que semana a semana, día a día, podemos ir midiendo e ir haciendo pequeños cambios que nos ayuden a ese cambio diario, ese cambio semanal. Al final va a ser una gran ventaja competitiva frente al resto de negocios. Y bueno, esto ha sido todo. Lo que vamos a hacer ahora es, seguro que os han quedado algunas cuestiones y dudas que queréis plantear. Vamos a parar la retransmisión y vais a poder enviarnos las preguntas. Y a los 5 minutos volvemos a conectarnos para dar respuesta al mayor número posible de preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues hemos recibido algunas preguntas sobre estos temas. La primera de ellas es ¿qué tipo de plataformas o operadores logísticos podemos contratar? Os voy a hablar un poco de la situación aquí en España, aunque luego en cada país pues varía bastante, ¿no? La verdad es que hay muchas empresas ahora mismo que te hacían envíos tradicionales y que han entrado en el e-commerce y que cada vez tiene más peso. Por ejemplo, una de ellas es Amazon. Amazon, que como ya sabéis, pues es el gran monstruo logístico, ¿no? Con unos almacenes y unos sistemas muy avanzados, lo que te permite es que lo utilices como partner, de tal forma que puedas utilizar sus almacenes y almacenes allí el producto y luego ellos también se encargan del envío. En estos casos, los costes normalmente es un coste variable, es decir, de cada venta que tienes, ellos se llevan un porcentaje. Sí que es cierto que si tienes los productos con ellos y no se venden, os van a cobrar además un servicio extra por almacén. Por lo tanto, bueno, pues tenéis que ir viéndolo. Otras empresas que funcionan también muy bien, pues es por ejemplo Correos. Sabéis que Correos ha hecho un proceso de renovación muy bueno y está teniendo un servicio ad hoc para todo el tema del e-commerce. O empresas como MRV o Segur. Entonces al final se trata un poco de que en función del producto que vendáis tenéis que comparar con todos ellos y ver cuál es el que mejor os funciona. Si tienen o no trazabilidad del pedido, si los envíos nacionales os interesan o no, si tenéis unos envíos internacionales, pues qué costes y qué tiempos, ¿no? Pues eso es muy importante que lo valoréis a la hora de decidir. Y la otra, que también es un poco relacionada con temas de plataforma, es cómo integrar un sistema de Customer Service. A la hora de evaluar qué sistema de atención al cliente establecemos, tenemos que entender cuál es el proceso de compra y cuáles son el mapa de los principales problemas que los clientes pueden tener con nosotros. Pero hoy en día hay ya muchas plataformas que nos montan una estructura sin tener prácticamente, o con un coste bastante bajo y sobre todo que ya nos dan el sistema. Por ejemplo, nosotros desde Blue Bottle Biz utilizamos una que se llama Zendesk, que es una empresa, creo que es de San Francisco, que nos permite pues, desde tener un teléfono habilitado para recepción de llamadas, el chat en tiempo directo con los clientes, por supuesto el tema de email, de formularios, en redes sociales. Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de una plataforma que tú puedes elegir hasta qué punto quieres ir abriendo canales, también en función de cuánta gente tengas destinada a toda la parte de atención del cliente, y en función de eso vas poco a poco abriendo más canales para ser capaz de dar salida a todas estas peticiones. Y conforme el negocio va escalando, pues va adquiriendo una mayor dimensión, es más importante tener toda esa parte de operaciones, de procesos, de respuestas ya prediseñadas para pues poco a poco darle más rentabilidad. Y bueno, agradeceros mucho el tiempo que habéis estado escuchando y por supuesto no dudéis en poneros en contacto conmigo a través de LinkedIn, a través de Twitter para cualquier duda y cuestión.
Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día.